Humanos hubiere de exigírsele al quejoso nos precise cuál es la norma convencional que se encuentre vulnerada en el acto reclamado. Primero, antes que nada, la disposición de la ley de amparo sí impone como una condición en la formulación de esta expresar cuál es la disposición que se ha desconocido. Esto lleva a que el órgano jurisdiccional practique un contraste respecto del contenido de la norma que establece una prerrogativa y con ello decidir si el acto concreto combatido es o no inconstitucional o inconvencional. Por congruencia, si argumento que algo viola una convención y expreso las razones por las que esto sucede, es porque conozco el contenido de esa convención, de suerte que no me sería gravoso explicar que en términos de la Convención Americana de los Derechos Humanos existe una disposición de recurso efectivo que no se cumple en el caso concreto de una norma o de una decisión específica. Corremos riesgo si no decimos exactamente cuál es. Son muchas las sentencias en las que se resuelve la inoperancia de un concepto de violación, pues se dice, lo único que expresas es una inconformidad respecto del acto concreto que te afectó, mas no me dices cuál es el parámetro referente contra el cual yo debo contrastarlo, pues estaríamos muy sujetos a que el órgano jurisdiccional revise el orden jurídico internacional y encuentre la disposición que contraviene un acto de autoridad. El riesgo es muy grande, pues el juzgador entonces tendría que revisar todo el catálogo del orden convencional para encontrar en dónde está una disposición que ha sido vulnerada por el acto reclamado en un juicio. Pero a su vez se dijo que todo esto era importante para poder ejercer el control difuso, lo cual me lleva a reforzar un poco mi exposición inicial. Cuando lo que yo llevo a un juzgador es un problema de constitucionalidad o de convencionalidad, este que va a resolver tiene en la mesa un acto de autoridad que es sujeto de su revisión y su resultado será amparar o negar el amparo, quizá también sobreseer, porque esto que tiene enfrente, que es el acto reclamado, es convencional o es constitucional o no lo es. Pero el control difuso no participa de la idea de un acto reclamado de esa naturaleza. El control difuso, como yo traté de expresarlo, es la potestad, la herramienta, si me valen la palabra, de la que se vale el juez que hace justicia, de hacer justicia. Antes de esta interpretación, el juez, de acuerdo con la normatividad jurisprudencial, por más que la norma le pareciera injusta, tendría que aplicar la norma, dejando que el afectado la combatiera en amparo. Hoy, por medio del control difuso, puede separarse de ella, pero si me lo piden y yo atiendo lo que me piden, pueden suceder dos cosas: que haga caso, pues lo hice y decidí así, pero si no lo hago tendría que contestarle. Si lo que en la mesa está es una causa entre dos personas que se están disputando a lo mejor la propiedad de un predio, no está en la mesa de discusión la disposición que resuelve el problema. El problema está entre una acción y una excepción, una pretensión concreta. Y esa es la que yo tengo que resolver aplicando el derecho. Si en la aplicación del derecho me aparece una norma que no me satisface en un examen constitucional, la sustituyo y pongo otra. De ahí mi complicación en la contestación a la pregunta. Si debemos exigir para luego hacer un control difuso, probablemente estemos intercalando uno y otro medio de control. En el concentrado tengo que pedir que me digan cuál es la norma que establece una mejor o mayor interpretación o protección frente a una menor, pero porque estoy facultado constitucionalmente para emprender este examen y porque mi resolución va a ser en función de ese acto.
En el control difuso no es el punto sujeto a la litis. El litigio está entre la acción y la excepción. El resultado será que se absuelve o se condena a alguien, mas no que se declara la inconstitucionalidad de una norma como en el control concentrado. Desde luego que hay casos que justifican el que no me digan exactamente cuál es la disposición que contiene mi prerrogativa que ha sido desconocida. Mas si no la digo, corro el riesgo de que el órgano jurisdiccional no la encuentre. Por eso mucho importa establecer en dónde está el derecho que me asiste y por qué lo contrasto contra el acto reclamado y por qué lo juzgo inconstitucional o inconvencional. Mas para contestar expresamente si esto me impediría hacer control difuso, solo quisiera recordar, el control difuso es una herramienta, no es una atribución. Yo no tengo por función hacer control difuso, me aprovecho del control difuso para hacer justicia, elimino la norma que no la hace, mas no es objeto de mi estudio esa norma, solo no me sirvió para resolver por su inconvencionalidad o por su inconstitucionalidad. No sé si este redondeo pudiera atender la pregunta que se me formula. Exigir la disposición convencional, pues desde luego facilita el examen constitucional. Pudiéramos pensar que esto desde luego va a generar una prevención, pues cuando se presente la demanda en un sistema de control concentrado en donde yo cuestiono un acto de autoridad por violar una convención, mucho me arriesgaría a decir viola mis derechos. ¿Y por qué los viola? Me diría el juez de distrito, porque debe haber una disposición convencional que diga lo contrario. Bueno, haré lo posible por encontrar alguna, pero si no la encuentro, suben una revisión y le dirían al tribunal colegiado, el juez de distrito no buscó bien, tendría que encontrarla. Si no fue motivo de prevención y así pasó, bien podría suceder que el juez diga, no hallo contra qué contrastarla, y en un examen general no advierto una violación manifiesta que te haya dejado sin defensa, y en esa medida inoperante tu concepto de violación y pues te niego el amparo. En ese riesgo nos encontramos. Claro, en materia de convencionalidad es muy difícil conocer el contenido completo de los instrumentos internacionales, pero para eso están las casas de la cultura jurídica, porque tienen a su alcance toda la literatura convencional que necesitemos, y en esa medida tengan por seguro que cuando les prevengan y les digan en dónde está la prerrogativa que te da el derecho que tú exiges, digan tratado tal, cláusula tal, disposición tal. Muchas gracias por la pregunta. Damos paso entonces a la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara. ¿Qué tal, señor ministro Alberto Pérez Dayán? Le agradezco muchísimo las finas atenciones que ha tenido para con nosotros y con todos los que estamos al aire en este momento. Aquí en el estado de Jalisco hemos sufrido porque muchos jueces ignoran el control difuso o el control concentrado, o a lo mejor no han estado tan preparados como los abogados desearíamos. Me voy a referir concretamente a que en un amparo directo en el año 2015 se resuelve por la Suprema Corte de Justicia de inconstitucional una disposición del Código Civil que establece las causas o causales de divorcio y obviamente lo declara inconstitucional. Sin embargo, como es un amparo directo en revisión, los jueces aquí siguen teniendo dentro del cuerpo de leyes sustantivas la obligación de probar las causales y exigen a las partes que obviamente prueben las causales de divorcio para poder llegar a culminar obviamente el juicio de divorcio. Sin embargo, hemos alegado precisamente que mediante un control directo de la Constitución se ha declarado la inconstitucionalidad de ese dispositivo y que apliquen obviamente
ellos, los jueces, un divorcio que es incausado. Sin embargo, obviamente tenemos que recurrir y ir en apelación, y estamos en espera de que se resuelva por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuáles son las herramientas que poseemos nosotros como litigantes, aparte de las que usted muy atinadamente nos expresa, para hacerle saber la obligación a estos órganos de impartición de justicia que tienen que tener la atención a este control directo de la Constitución o control concentrado que hicieron los ministros en esta resolución y en otras tantas? Gracias. Si ya hay una disposición como la hay de carácter jurisprudencial acerca de la inconstitucionalidad de las causales de divorcio, evidentemente el fenómeno se traslada a un tema diferente, la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de acatar la jurisprudencia. En el caso concreto, si la jurisprudencia específicamente alcanza a la legislación del Estado de Jalisco, como bien me lo refieren, pues ya determinó que si es como ustedes me lo dicen, que la obligación de probar una causal de divorcio es inconstitucional, pues existe hoy la modalidad del divorcio incausado, esto es, aquel que se debe declarar solo porque alguno de los contrayentes considera que ya no es conveniente seguir casado, sin dar una sola explicación, y esta aplica específicamente a los casos de divorcio del Estado de Jalisco, ya no sería un tema de control concentrado ni tampoco un tema de control difuso, simplemente sería que al resultar obligatoria la jurisprudencia de la primera sala a los jueces del orden común en materia familiar del Estado de Jalisco, con la mera presentación de la demanda de divorcio, aunque no contuviera ninguna causal que llevara a decretarlo, pudieran tramitarlo y llegar a una sentencia que disuelva el vínculo matrimonial. Muy probablemente la parte demandada argumentaría que ante la presentación de una demanda, supongamos, no sé si sea el caso, hoy la legislación del Distrito Federal, creo que algunas otras entidades lo han ya considerado así, la acción de divorcio ya no participa de la idea de causales. Desde luego estoy hablando del divorcio necesario. El divorcio voluntario no da una razón por la que se deba disolver, simplemente es el mutuo consentimiento de llegar a ello. Como dicen en algunos casos en la propia demanda, desde que nos casamos en lo único que nos pusimos de acuerdo fue pedir el divorcio. Pero bueno, como quiera que sea, hay la voluntad de ambos. Pero frente a otras circunstancias, como lo es demandar un divorcio, la tradición legislativa fue la del establecimiento de causales que llevaran a que, de demostrarse alguna de estas, el juez rompiera el vínculo a través de una decisión jurisdiccional y por consecuencia generar esta separación. Si hoy la jurisprudencia, cuyo contenido no conozco en su totalidad, pues proviene de la primera sala, ha declarado inconstitucional el sistema de divorcio necesario a través de causales, por consecuencia nos llevaría a entender que una demanda hoy puede solicitar un divorcio sin dar una razón. Si es entonces el criterio, el juez, que tiene dentro de su legislación sustantiva, familiar, local, la necesidad de que le invoquen una causal, podría dar cauce a la demanda invocando desde el auto que la admite que, a pesar de que no se expresa una causal que haya que probar y que de la cual se tenga que defender la otra parte, en tanto la Suprema Corte ha decidido que la disposición que establece como condición para decretar un divorcio deba invocar una causal, es inconstitucional, admite la demanda, participa de esta al demandado o demandada y realmente no tendría mucho más que decir, ni abrir siquiera un juicio a prueba,
pues si la nueva dinámica supone ya solo la expresión de que no deseo continuar con el vínculo matrimonial y mi demanda es suficiente como para lograr este resultado, pues supongo que hasta modificar las reglas del procedimiento, de que primero qué tendríamos que probar, qué hecho me está afirmando. Si le dice, te prevengo porque tu demanda de divorcio no contiene causal alguna y para mi legislación, dentro de las 17 me tienes que traer una, pues evidentemente estaría violando una jurisprudencia de la primera sala que ordena lo contrario. Si esto no ha sido aún conocido por los jueces, nuevamente recurriría, teniendo presente al director de la Casa de la Cultura Jurídica, a que la labor de difusión que aquí se da alcance a todos, pues créanme, hoy las herramientas electrónicas de que se dispone nos pueden hacer saber a todos el contenido de las jurisprudencias que se dictan día con día. Pero más aún, la demanda misma seguramente prevendría al juez diciéndole, vengo a demandar el divorcio y no te doy causal alguna, como lo sugiere el Código de Procedimientos el Código Civil del Estado, pues en términos de la jurisprudencia tal de la primera sala, cualquier disposición de la legislación local que me exija darte una causal para que me divorcies es inconstitucional, pues hoy se ha dado pauta al divorcio incausado. Y la disposición jurisprudencial es esta. Pues ya si allí mismo en la demanda se tiene ese conocimiento, al juez solo le correspondería entrar a través de su computadora en línea, consultar la existencia y vigencia de la jurisprudencia y con ello proveer lo conducente. Evidentemente esto complica la prosecución judicial del asunto, porque el juez ahora tiene que armar un procedimiento de acuerdo a la nueva jurisprudencia que ha declarado inconstitucional exigir causales. Y lo único que haría, pues desde luego, para cumplir con el artículo 14, un tema de defensa, informarle al demandado que se ha solicitado el divorcio, que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional toda disposición del orden local que exija una causal para él mismo, que está notificado, y pues será de su imaginación decir, ¿tienes algo de lo que oponerte? Supongo que vendrá una contestación de la demanda diciendo, pues no existe acción para demandarme porque no hay razón para que se quiera divorciar de mí. Cuando le pego he sido muy cuidadoso, o cuando le pego he sido muy cuidadosa. No lo sé, pero pues, obviamente una disposición así, una decisión así, pues le llevaría a relevarlos de prueba. Si finalmente ya se tiene esto, diría que ha hecho el Código Civil del Distrito Federal para este tipo de casos, pues simplemente comunica al demandado la pretensión de divorcio, no hay nada que probar, cita a las partes a sentencia y a lo mejor si advierte que se trata de una sociedad conyugal, empezaría con todo el tema de la liquidación, lo que convenga a seguir. Desde luego sé que en ocasiones, sin hacer juicios de valor, pues no siempre se tiene al alcance el contenido de las jurisprudencias, pero yo creo que nuestros jueces en lo general están capacitados, y si no, hoy tenemos todos los medios de comunicación electrónica para saber exactamente lo que debemos resolver. Espero pronto la Judicatura tenga al alcance todas estas herramientas y evite lo que aquí nos pone usted de relieve, que no conocen. De verdad creo que sí conocen mucho, y estoy seguro que mucho también auxilia que las partes invoquen lo que corresponde. No con ello quiero relevar de la obligación del juez, pero mucho le ayuda cuando le informan lo que se pretende, y en el caso concreto, si no se va a cumplir con un requisito de la demanda, por lo menos expresar la razón por la que no se presenta, que es la existencia de una jurisprudencia. Me da gusto que me pongan de referente esto, pues patentiza lo importante que es la jurisprudencia en nuestro sistema, y cómo hoy decisiones de esta naturaleza transforman de modo absoluto el derecho.
Tan lo es que, de ser como lo creo que sea, una jurisprudencia que ha declarado inconstitucional la exigencia de una causal de divorcio, ha cambiado de modo absoluto y radical un sistema que tenía muchos años de conocerse así, y que hoy permite que con la mera voluntad de uno se rompa el vínculo matrimonial, y la jurisprudencia ha sido el vehículo para que esto se agilice y se tenga una sentencia inmediata. Gracias por la pregunta. Regresamos entonces a una pregunta más del foro de Tijuana para cerrar. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Sí, adelante, si le pasa por favor el micrófono. Gracias por impartirnos sus conocimientos. Yo le quiero preguntar respecto a la jurisprudencia, a la contradicción de tesis, donde se dispone que que cuando algún derecho previsto en la Constitución está restringido en ella, debe estarse a lo que la Constitución dice. ¿No cree que esta reglamentación pueda evolucionar posteriormente? Porque hasta donde yo recuerdo hay algunos casos donde las constituciones de otros países no reconocían un derecho restringían ciertos derechos, y el Tribunal Internacional decretó que eso era violatorio de derechos humanos, y entonces las constituciones de esos estados tuvieron que cambiar su constitución para ajustarla a lo que decía el ordenamiento internacional. Recuerdo el caso de que más o menos era como, se conoce como la última tentación de Cristo, creo que se dio en Chile, donde la Constitución censuraba previamente las películas que fueran a exhibirse. Internacionalmente se dijo que eso era incorrecto, y entonces la Constitución, el Estado, creo que era Chile, tuvo que cambiar su Constitución. ¿Usted cree que eso si faltaría mucho para que el Estado mexicano evolucionara para aceptar que en base a un tratado constitucional pudiera abrirse el derecho humano, y que tanto pudiera estarse para evolucionar, puesto que la interpretación del 133 en cuanto a aplicar el control difuso tardó demasiado tiempo, porque era un artículo que estaba desde hace años? Quería saber su opinión, cuál sería el futuro en ese aspecto. Gracias. Gracias, desde luego que nada más incierto que el futuro. ¿Cuánto tiempo? Todos entendemos, el propio constituyente lo entiende, que el ejercicio de los derechos humanos debe ser absoluto, incondicional. Pero las realidades de cada geografía imponen una serie de necesidades que lleva a que desde el texto constitucional se restrinjan ciertos derechos para que la mayoría goce de otros. No con ello quiero decir que el constituyente seguramente es feliz por restringir derechos. Hay una diferencia sustantiva que de normal sucede en la comparación entre los tratados y la Constitución. El tratado normalmente se hace sin una geografía específica que le rija. Es una aspiración muy legítima contenida en un catálogo al cual una sociedad que alcance un grado de perfección óptimo puede lograr. Desafortunadamente, la realidad de las cosas hace que cada uno de los estados miembros de un tratado encuentre una serie de dificultades para que los derechos puedan ser ejercidos de modo absoluto. Es por ello que la Constitución restringe determinados derechos, no porque el constituyente en realidad lo quiera, sino porque lo hace en función de que se goce de otros. Cuando se resolvió la contradicción de tesis 293 de 2011, se constitucionalizaron los derechos humanos reconocidos en los tratados, se resolvió el problema de jerarquía. Siempre se decía Constitución, tratados, leyes. Bueno, por un primer momento, Constitución, tratados y leyes al mismo lugar. Posteriormente se dijo Constitución, tratados y leyes, pero siempre ambos, tratados y leyes, por abajo de la Constitución. La nueva redacción del artículo 1 dice los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados.
se creó el parámetro de regularidad constitucional, pues los derechos humanos reconocidos en los tratados se constitucionalizaron, valen igual que los que tiene la Constitución, y estos son los que determinan la constitucionalidad o convencionalidad de las leyes. Pero ¿qué pasa cuando hay contradicción entre un tratado y la Constitución? La Corte determinó que prevalece la restricción, pues es el derecho nacional traído a su realidad. Entendemos que el constituyente no está contento con restringir un derecho, quisiera que fuera lo más ampliamente considerado, pero que hay razones que le llevan a limitarlo. No con esto digo que las cosas necesariamente sean así, pero mucho se ha cuestionado el arraigo como una de las formas más invasivas de la libertad. El arraigo lo reconoce la Constitución. El arraigo, si bien no de manera tan frontal como se supone, sí ha sido cuestionado convencionalmente. Y se ha dicho, ¿por qué el constituyente quiere que un arraigo permanezca? Ha dicho, el arraigo se da para figuras delictivas que lesionan severamente al conglomerado. De detener a alguna persona en específico, integrante de una organización criminal de delincuencia organizada. Si me dan oportunidad de tenerlo más tiempo a mi cargo para que mi averiguación alcance no solo al que fue detenido, sino todo aquel al que pertenece esta organización. Lo que sacrificamos es el derecho de una persona en función de que entenderíamos claramente que fue detenida con motivo de la comisión de algún delito de estos. Si me permites un arraigo, yo de ahí desprenderé más elementos que me permitan que la sociedad tarde o temprano goce de mayores beneficios y seguridad, pues esto, de ser consignado dentro de las horas que tengo para hacerlo, no me llevaría a ahondar tanto la investigación como me lo pudiera permitir un tiempo mayor. Por eso el juez lo autoriza, y el juez lo autoriza en función de que haya elementos que le permitan llegar a ello. Para poder gozar todos de las restantes prerrogativas constitucionales es que se restringen algunas otras. Siempre he creído que las restricciones tienen que ser de carácter temporal, y más aún a través de un proyecto que fue así resuelto por la segunda sala. Se dijo, aún la restricción tiene que ser interpretada lo más restrictivamente posible para hacerlo menos invasiva, pero si choca con un tratado que da todo, nuestra realidad por ahora nos impone esto, y la única manera de eliminar la restricción es que el propio constituyente la quite. Si el operador jurídico que se debe al texto constitucional lo modifica o lo desconoce, estaría no cumpliendo con la Constitución. No creo que la Constitución pueda quedar en manos de los operadores jurídicos cuyo poder, cuya autoridad emana de ella. Tendrán que aplicar la restricción. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Seguramente con el paso del tiempo se irán eliminando algunas de las restricciones. En cuanto la sociedad alcance un mayor grado de perfección, las restricciones irán reduciéndose y terminarán por coincidir con el texto de los tratados y ser absolutos. No sé cuánto tiempo vaya a pasar, esperemos que todos lo podamos constatar. No es fácil, las restricciones obedecen a una necesidad que el constituyente como representación nacional ha decidido que estén allí. No soy quien debe hablar por él, pero estoy seguro que no está contento de tenerlas. Pero ahí están, y en la medida en que ahí están, los operadores jurídicos restantes, como nosotros que aplicamos la Constitución, debemos prevalecerlas frente a la amplitud del tratado. Lo deseable es que coincidieran con el tratado, pero nuestra realidad a veces nos impone este tipo de límites, y hoy así las tenemos. Hay algunas que han demostrado ser inútiles. La del artículo 33 lo era, hacer que un extranjero a quien se juzgue pernicioso abandone el país sin juicio previo. Eso era del siglo XIX, del siglo XX, en donde el tema pasaba por un aspecto de espionaje, de intromisión de una nación con otra, y cuando se encontraba que algún extranjero
pudiera estar haciendo eso, sin juicio previo se le expulsaba. Era una restricción al juicio previo, inútil en estos momentos en que la tecnología provoca que se nos investigue y se nos vigile desde donde sea. Desafortunadamente, siempre que me hacen una pregunta de estas y traigo a cuento la misma explicación, me recuerdo que en el teléfono un día me mandaron una de estas imágenes que hoy son tan frecuentes, en donde le ponen un determinado diálogo a las personas, aunque no los digan, y estaba, ustedes lo deben recordar, el presidente Obama sentado como en una barra de bar o en una mesa junto a un niño, y le decía el niño a alguien que traía la cabeza del señor Obama: oiga, dice mi papá que usted nos espía, y él le contestaba: ese que te lo dijo no es tu papá. Pues bueno, hoy se nos investiga y se nos vigila y por todos lados saben, ya no había necesidad de mantener la restricción, se fue. Ojalá avancemos como sociedad hasta el punto en que las restricciones sean escasas y hasta inexistentes. ¿Cuánto tiempo? Ojalá la sociedad evolucione para que sea lo menos posible. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Realmente muy agradecidos con esta conferencia magistral y estas respuestas que se convierten en una verdadera conferencia a cada pregunta. Muchísimas gracias. Y ahora las compañeras del grupo de jubilados y pensionados quisieran darle un reconocimiento, señor ministro, por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y gracias a todos. Muchísimas gracias, señor. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos y también a todos nuestros compañeros de las Casas de la Cultura Jurídica. Les agradecemos también mucho su presencia.